Hola, seguidores del Ático. Gracias por regresar una vez más a este rincón oscuro donde el cine se convierte en experiencia, en escalofrío, en obsesión. En el último vídeo nos sumergimos en la negrura poética de A Girl Walks Home Alone at Night, una película que redefinió el mito del vampiro con una sensibilidad cruda, melancólica y seductora, envuelta en blanco y negro y alimentada por el deseo, la venganza y la soledad. Una obra de culto moderno que dejó huella. Y hoy cambiamos la atmósfera. No hay vampiros, pero sí hay encierro. No hay poesía, pero sí hay paranoia. El ático de Belayud. Hoy hablamos de 10 Cloverfield Lane, 2016, dirigida por Dan Trachtenberg, en su debut como realizador de largometrajes, y producida por J.J. Abrams. Lo que empezó como un guión titulado The Cellar, terminó convirtiéndose en una pieza fundamental dentro del universo expandido de Cloverfield, aunque lo verdaderamente interesante es que esta película se sostiene de forma completamente autónoma. Lo que ofrece no es una secuela directa ni un spin-off al uso. Lo que entrega es una experiencia intensa, asfixiante y psicológicamente devastadora. La historia gira en torno a Michelle, interpretada con solvencia y presencia por Mary Elizabeth Winstead, una mujer que tras una discusión con su pareja huye en coche sin rumbo fijo. Y entonces, el accidente y el despertar en ese búnker. Allí conocerá a Howard, un hombre que se presenta como su salvador, interpretado por una absolutamente brillante y perturbador John Goodman. También está Emmett, un chico joven y torpe que parece estar allí por voluntad propia. Los tres personajes se verán obligados a convivir en ese espacio cerrado, bajo tierra, mientras la tensión se acumula gota a gota. Lo más fascinante de 10 Cloverfield Lane es que durante buena parte del metraje no sabes en qué tipo de película estás. ¿Estamos ante un drama postapocalíptico? ¿Un thriller psicológico? ¿Una historia de secuestros? ¿O acaso todo es un juego mental orquestado por un desequilibrado? Esa ambigüedad es lo que la hace tan poderosa. Como espectador, te conviertes en prisionero de la incertidumbre. Como Michelle, estás obligado a observar, a analizar gestos, a leer entre líneas, a preguntarte si puedes confiar en ese hombre que te da comida caliente, pero que también te mira demasiado tiempo en silencio. John Goodman crea un personaje absolutamente inolvidable. Howard es el tipo que podría ayudarte en mitad de un apocalipsis, pero también es el tipo que probablemente lo haya provocado. Su actuación está llena de matices, a veces es dulce, otras veces agresivo, siempre impredecible. Cada una de sus sonrisas parece esconder algo, y eso es exactamente lo que quiere la película. Hacerte dudar constantemente. ¿Te está atrapando este análisis? Entonces no dudes en apoyar este vídeo con un like, suscribirte al canal El Ático de Belayud y comentar qué opinas tú de esta película. ¿Es una joya oculta del cine de suspense moderno o un experimento con más tensión que sustancia? Me interesa mucho saber si tú también sentiste esa incomodidad tan real en cada escena. Vamos con la segunda parte. Gracias, seguimos. Uno de los grandes logros de 10 Cloverfield Lane es su uso del espacio. La película sucede en su mayoría en un solo escenario. Ese búnker aséptico, sin luz natural, con sus pasillos estrechos y su decoración funcional. Sin embargo, gracias al diseño de producción, a la puesta en escena y a la dirección, ese espacio se convierte en un personaje más. A veces parece acogedor, casi hogareño. Otras veces es una prisión. Y a medida que avanza la historia, el espectador
lo siente más pequeño, más opresivo, más inquietante. La película juega también con el ritmo. Durante sus primeros actos, todo es tensión contenida. Los diálogos están llenos de doble sentido. Las miradas, las pausas, los objetos que aparecen en segundo plano, todo parece esconder algo. Y esa estrategia funciona a la perfección, porque hace que cuando llegue el momento del giro, el espectador ya esté emocionalmente al límite. Y cuando finalmente Michelle empieza a hacerse preguntas, a moverse con cautela, a planear su posible huida, el espectador ya no solo desea saber la verdad, sino que quiere salir de ese lugar. Hay una escena en particular, la cena entre los tres personajes, que sintetiza todo lo que la película hace bien. La tensión es tan espesa que casi puede cortarse con un cuchillo. Las palabras no dicen lo que parecen decir. El lenguaje corporal se vuelve un campo de minas. Y la amenaza, sin necesidad de mostrar nada explícito, es absoluta. Pero entonces llega el tercer acto. Y ahí es donde la película toma un riesgo enorme. Cambia de tono. De un thriller psicológico, denso y contenido, pasamos a una especie de enfrentamiento con una amenaza exterior que se acerca más a la ciencia ficción. Y aunque puede parecer un salto demasiado brusco, lo cierto es que funciona, porque al final la película no trata sobre alienígenas ni invasiones. Trata sobre el instinto de supervivencia, sobre la libertad, sobre tomar las riendas de tu destino incluso cuando todo parece perdido. Michelle no es una víctima clásica. Es inteligente, observadora, decidida. A lo largo de la película vemos su evolución, de una mujer que huye de sus problemas a una que decide enfrentarlos con coraje. Y ese viaje es lo que da sentido a todo. No es casualidad que cuando por fin escapa del encierro y se enfrenta al horror exterior, no lo haga con miedo, sino con determinación. Es ella quien elige su final. Y eso, en una película de este tipo, es profundamente inusual y profundamente poderoso. El cierre de 10, Cloverfield Lane, puede dividir opiniones. Algunos espectadores esperaban un final más realista, otros más ambiguo. Pero lo que nadie puede negar es que este film mantiene al espectador enganchado desde el primer minuto hasta el último. Y lo hace sin necesidad de recurrir al efectismo barato. Su arma es más peligrosa, la desconfianza. El miedo a no saber quién dice la verdad. La idea de que el verdadero monstruo quizá no esté ahí fuera, sino justo delante de ti, sirviéndote el desayuno. 10 Cloverfield Lane es una rareza dentro del cine comercial. Es contenida pero ambiciosa, íntima pero explosiva, minimalista pero con un mensaje potente. Y sobre todo, es un ejemplo perfecto de cómo el terror puede funcionar sin sangre, sin gritos, sin monstruos evidentes, porque a veces basta una conversación, una mirada, un encierro y la certeza de que no sabes en quién confiar. Gracias por quedarte hasta el final en El Ático de Belayud. Si te ha gustado este análisis, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y comentar tu escena favorita de la película. ¿Te sorprendió el giro final? ¿Te gustó el cambio de tono? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Michelle? Lo hablamos como siempre en los comentarios y ya sabes. Si alguna vez despiertas en un búnker, desconfía de quien te diga que te está protegiendo. A veces, los verdaderos monstruos no vienen del espacio. A veces, vienen de dentro.